Estamos gozosos de compartir con ustedes este domingo 27 de junio del 2021 y a través de estas redes sociales y nos gozamos y nos alegramos en Cristo Jesús y les saludamos ahora precisamente con los dos últimos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, versículos 20 y 21 del capítulo 22, que dicen de esta manera: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El tema de hoy tiene por título El Evangelio nos revela a Jesucristo, y vamos a leer. Allá hemos estado estudiando lo más detalladamente el Evangelio de Mateo y vamos al capítulo 16, versículos 13 al 16, que dicen así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A través de los siglos el hombre ha tenido diversas opiniones con respecto a la persona de Jesucristo, pero los que somos verdaderos cristianos no hemos dudado en declarar quién es Jesús para nosotros, creyendo lo que las Escrituras, a través de los evangelios, las epístolas y el libro de Apocalipsis nos testifican y dando por verdadero sin dudar. En este pasaje que hemos leído hay dos preguntas que permanecen y también nosotros encontraremos la respuesta del verdadero discípulo. Y si tú en esta hora eres llevado por la palabra del Señor, contestarás lo mismo que Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que hay dos preguntas y hay una respuesta que nosotros debemos de tener como verdaderos discípulos, porque eso es lo que nos revela el Evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a confirmar todo esto. Vamos a ver estas dos preguntas que permanecen. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo máximo, y aquí se nos revela que ha alcanzado entre los hombres, y es que reconocen a Jesús como un profeta. Aquí se nos habla de Juan el Bautista, que era el profeta de ese momento, el profeta de moda. Otros, Elías, un gran profeta en tiempos del rey Acab y en tiempos de esa mujer pecadora Jezabel y de el descendiente de Acab, que reinó también Ocosías, haciendo grandes y poderosos milagros que lo levantaron para mostrar el poder de Dios y trayendo también un mensaje muy claro de parte del cielo a aquellos que lo escucharon. Otros, dice Jeremías, también sabemos que este profeta se levantó en tiempos muy difíciles, en tiempos de herejía, de error, de apostasía, y que trajo un mensaje de parte del Dios viviente. Bueno, conocemos de Jeremías, ¿no?, que Dios lo levantó para destruir, pero también para edificar, y otras cosas más. Decían entonces algunos otros que él era pues otra vez un renacimiento de Jeremías o alguno de los otros profetas. Esto es lo que según las Escrituras ha alcanzado mayormente, pero oímos opiniones diversas y muchas opiniones erradas, ¿sí? Algunos pensaron que Jesucristo no se quedó nada más allá en Israel, sino que él viajó, fíjense nada más qué cosa tan errada, hasta la misma India, y que estuvo recibiendo enseñanza de
sabios de Cachemira, qué cosas tan terribles. Vamos a ver qué nos dice Mateo 22, 41 al 46, y dice la escritura: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y, amado hermano, la opinión en ese tiempo de los fariseos es que no reconocían a Jesús como el Cristo y como Señor aún de David. Nosotros sabemos, no lo voy a buscar, que la Escritura nos narra ahí que en el Apocalipsis que Jesucristo es descendiente de David, pero ahí también se nos narra que Él es la raíz, el linaje de David, y entonces está hablando que Jesucristo es el Señor, es eso, Salvador, el Mesías ungido. Ahora, aquí permanece otra pregunta, regresamos ahí a Mateo 16, versículo 15, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta toca ahora a los que somos sus discípulos y nos declaramos cristianos. Jesús primero preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿quién decís que soy yo? Ustedes, mis discípulos. Tenemos nosotros que tener una respuesta como discípulos y nos declaramos cristianos. Necesitas conocer a Jesús en lo profundo de tu corazón. Esto establece una relación íntima. El oír lo que esa persona piensa, saber lo que es, saber lo que hace, cómo y por dónde camina, entonces tendrás una respuesta y decir quién es para ti Jesucristo. ¿Qué estoy tratando de hacer entender a tu mente y a tu corazón? Si tú eres un verdadero discípulo del Señor, si tú eres un seguidor de Jesucristo, si tú te llamas Jesucristo, estará en esta hora nacido este conocer de Jesucristo porque tienes una relación íntima con Él, porque oyes lo que esa persona piensa y habla, porque sabes lo que Él hace y cómo y por dónde camina. Entonces tendrás una respuesta y decir para quién es para ti Jesucristo, ¿sí? El Salvador, el Mesías. Si no lo haces así, mientes. Es decir, si hoy tú asistes a una iglesia cristiana, si hoy tú dices que eres discípulo de Jesucristo y no vives todo esto, si no tienes esa conexión, esa relación, esa comunicación, esa comunión, si tú no conoces a Jesucristo como persona, entonces, ¿cómo puedes tú dar opinión de alguien que no conoce? Esto es muy insensato y a veces aún los cristianos lo hacemos con respecto a otras personas y peor, lo hacemos con respecto al mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está pasando? Damos una opinión personal y esa opinión personal va a ser considerada una mentira. Mientes con respecto a conocer a Jesucristo. No te ha sido revelado a Jesucristo. Para que Jesucristo te sea revelado, tú tienes que establecer una relación. Y como dijimos allá en Juan 1:12, ¿sí? Que venimos a ser hijos de Dios si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. ¿No has recibido a Jesucristo? Dices que eres cristiano, dices que eres evangélico, dices que asistes a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica, pero no tienes una relación, no has creído en Jesús como el Hijo de Dios y no le has recibido en tu corazón, no le has aceptado en tu corazón y en tu mente, entonces tú no
puedes tener revelación de Jesucristo a tu vida porque tú no tienes esa relación íntima, no estás oyendo lo que esta persona piensa y hace, y me refiero a Jesucristo y lo que esta persona piensa y vive, sabes entonces por dónde ha caminado Jesucristo para tener ese mismo camino. Entonces tendrás una correcta respuesta y decir quién es para ti Jesucristo. No mientas ya más y entrégate al Señor Jesucristo el día de hoy. Este pudiera tomarse como un mensaje evangelístico. El evangelio es una buena nueva, pero es un mensaje de confirmación de aquel que dice ser discípulo, ser cristiano, ser evangélico. ¿Lo eres? Bien. Vamos a dejar entonces ahí esa exhortación y esa amonestación. La respuesta del verdadero discípulo es la que dio Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué estaba dando aquí en Mateo 16:16 esta respuesta Simón Pedro? Pues Simón era su nombre original y Pedro es el nombre que había recibido de parte de Jesucristo. Pero vamos antes, ¿de dónde nació esta respuesta que en el corazón de Pedro había? De un caminar con Jesucristo, de una relación con Él, de oír sus enseñanzas, lo que Él pensaba, lo que Él sabía, y de ver lo que Él hacía, de andar por donde Él andaba, por donde Él caminaba. Sí, entonces podía tener esta respuesta contundente y decir para Él quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es para ti? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vas bien, pero ¿de dónde nace todo esto? Mateo 15:33 dice de esta manera: entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Entonces estaban viendo cómo caminaba el Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros. Tenían una relación plena con Él, de tal manera que el Señor estaba haciendo algunas cosas, algunas manifestaciones de milagro, y ellos las estaban viendo, de tal manera que el Señor estaba siendo glorificado y el Señor estaba siendo conocido, y ellos tenían entonces un conocimiento claro de Jesucristo. Pedro estaba entre ellos y entonces estaba pudiendo mirar que Jesucristo era eso, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías enviado, de tal manera que el Señor estaba siendo glorificado. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a mirar otro aspecto, este aspecto tomado de este pasaje. Si eres morada del Padre a través del Espíritu Santo, Jesús te será revelado en tus entrañas, en tu mente y en tu corazón. ¿Quién es Él? Ahí vamos a Mateo 16:17 y dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando de que el Evangelio, la buena nueva, nos revela a Jesucristo, y esto que dijo Pedro le fue revelado por el Padre. Pero esto es a través del Espíritu Santo, porque si eres morada del Padre a través del Espíritu Santo, Jesús te será revelado en tus entrañas, en tu mente, en tu corazón. ¿Quién es Él? ¿Quién dijo Pedro que era Él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos ahora a Juan 14:23, para que todo esto quede comprobado de acuerdo a los evangelios, para que el evangelio te siga revelando a Jesucristo, que eso es básico, eso es primordial, eso es lo más importante. Juan 14:23 dice así: y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada
con él. Es decir, estamos hablando que es el Padre el que le reveló a través del Espíritu Santo a Jesús. Entonces estamos hablando de una obra plena, de una morada plena. En este caso se está hablando en Juan 14:23 del Padre y de Jesucristo, pero no queda solo ahí. Aquí está la plenitud de Dios obrando, y vamos allá a un pasaje muy conocido y le daremos otra aplicación a 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 al 11, y dice ahí: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de Dios en esta situación íntegra, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Versículo 10: pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu. Es Dios el que nos revela las cosas, es el Padre Dios el que reveló a Jesucristo en el corazón de Pedro, pero a través del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y de entre las cosas de Dios está revelarnos a Jesucristo como el Cristo, como Jesús, como el Hijo del Dios viviente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él nos ha concedido. Si eres morada del Padre a través del Espíritu Santo, Jesús te será revelado en tus entrañas, en tu mente, en tu corazón, quién es Él. ¿Y cómo es eso de que eres morada? Le damos otra aplicación al capítulo 6 de 1 Corintios versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está dentro de nuestro cuerpo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, ¿de quién? De Dios, porque es la promesa de Jesucristo: no os dejaré huérfanos y enviaré otro consolador. Esta es la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios, y que no sois vuestros. Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es la plenitud de Dios. No voy a dar otros versículos y estamos gozándonos, ¿sí? Entonces vamos a aprender algo más aquí con respecto al evangelio que nos revela Jesucristo, y vamos a ver algo que para mí es tan importante y trascendente. La razón y propósito por lo cual fue escrito el evangelio es contundente. Es para revelarnos a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Vamos allá hasta Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Vamos a buscar esa palabra, y dice ahí de esta manera: e hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ve ahí, de sus discípulos. Tú eres discípulo de Jesús, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, o sea, las que conocemos del evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí nosotros vemos dos cosas básicas que se nos revela que debemos creer. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. Esto es muy importante. ¿Cuál es la otra cosa? Jesús es el Hijo de Dios, y vamos a comprobar esto. Y tercero, una cosa que tener y recibir: vida en su nombre, y se refiere a la vida eterna. Entonces, esta es la razón y el propósito por el cual fue escrito el evangelio, y es contundente. Se nos revela aquí a Jesús como el Cristo, se nos revela aquí a Jesús como el Hijo de Dios, y se nos revela aquí una cosa que debemos tener y recibir a través de él. Esto es la vida eterna, como está aquí escrito: vida
en su nombre. Vamos pues a regresar a este versículo de Juan 20, 30, 31 y explicar estas dos cosas básicas. Lo primero que aquí dice es: Jesús es el Cristo. Esto se refiere, en griego ya lo hemos dicho, a Cristos, se refiere a algo que corresponde al hebreo, al Mesías, al ungido del Señor. ¿Dónde está todo esto? ¿Es Jesús el ungido del Señor? Claro que Jesús es el ungido del Señor. Entonces, si es el ungido del Señor, es el Mesías. Pero todos reconocen esto. El Evangelio les es revelado a todos, y es revelado en el Evangelio Jesucristo en el corazón de todos. No, no es así. Pero vamos a ver primero que Jesús es el Cristo, es el ungido del Señor. Lucas 4, 14 al 19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Acuérdense que Jesús, después de salir de Belén, donde nació, en Belén de Judea, fue llevado a Egipto, y de Egipto el Señor le ordenó regresar a José, a su padre, en esta hora, no su padre que lo engendró, sino su padre que lo adoptó, para llevarlo a Galilea, allá a Nazaret. Y bueno, ahí está hablando que es donde él fue criado. Voy a leer otra vez el versículo de Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es la confirmación de alguien que es ungido por el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto nos testifica y nos deja bien claro: Jesús es el Cristo, tal como lo dijo en este momento nuestro hermano Pedro. Jesús es el Cristo y el Mesías, el ungido del Señor. Entonces también para ti tiene que ser y debe de haber esa seguridad plena de que como el ungido puede hacer todas estas obras que Dios le ha entregado como el Mesías, y las sigue haciendo. Ahora, palabra cumplida por Dios, rechazada por el hombre y por su pueblo. ¿Y tú qué dirás a esto? ¿Y tú qué harás con esto? Vamos aquí, el mismo Lucas 4, 20 al 30, y dice: y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra cumplida en Jesús. Jesús está siendo revelado en el Evangelio como el ungido, como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Esto queda bien claro, tiene que quedar afirmado en tu corazón. Esto no solo es un mensaje evangelístico para alguien que no conozca a Jesucristo. Sería de gran bendición que a través de esto alguno se entregara a Jesucristo, lo recibiera y se convirtiera. Pero ahora estamos hablando de la conversión de los que dicen ser cristianos, de los que dicen ser evangélicos y no han tenido esta relación íntima como la tenía Pedro y sus discípulos. Hoy, si tú eres discípulo y eres llamado cristiano y perteneces a una iglesia cristiana, debieras de tener la certeza de que la palabra que hemos leído está cumplida en tu corazón, sí, y que Jesucristo así lo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya es algo cumplido, no algo histórico, algo cumplido. Es un presente continuo el Evangelio que nos revela a Jesús
Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sigo leyendo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban confundidos, ya veremos más adelante, ¿verdad? Que reclaman que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá, y ellos ignoraban totalmente esto, no inquirieron, no consultaron a Dios, porque él había crecido allí en Nazaret, pero no nació ahí. Jesús nació, Jesús había sido criado en Nazaret y había crecido ahí, y había el reconocimiento de que él era hijo de José, pero nosotros sabemos que, y ahorita lo veremos, que este Jesús, el Cristo, es hijo del Dios Altísimo, es hijo del Dios viviente, del Dios vivo. Versículo 23 de Lucas 4 dice, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum. Recuerde que finalmente él se fue a esta ciudad cercana y a este lugar cercano porque fue rechazado aquí en Nazaret. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Sí, para aquellos que decían que Jesucristo era la resurrección de Elías. Y vemos aquí, porque nosotros los cristianos no creemos en una reencarnación. No vuelve la persona si ya no está aquí en esta tierra, y creemos en una resurrección. Y en el caso de Elías, pues sabemos que la Escritura nos dice que él no había sido muerto, sino había sido llevado por un torbellino a la presencia del Señor, y en la visión que Jesucristo nos dio, se vio con Moisés y con Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice aquí, y en el versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, es decir, a una mujer gentil. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, también otro gentil. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue, porque no era su tiempo. Aquí el pensamiento, ¿verdad? Que esta era una palabra cumplida por Dios. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido del Señor, con toda esta obra séptupla perfecta que el Señor iba a hacer a través de su ungido. Palabra cumplida por Dios, no solo en ese momento, no solo histórica. Esto es un presente, palabra cumplida por Dios en tu mente, en tu corazón, en tu ser, y que lamentablemente ha sido rechazada por el hombre y por su pueblo. ¿Y tú qué dirás? Y harás ante esto. ¿También tú rechazas esto? ¿También tú no crees que haya alguien que pueda venir en esta hora como hombre, y en este caso el Dios encarnado, Jesucristo, y hacer estas obras de poder y estas obras milagrosas? ¿Rechazarás tú también como pueblo de Dios, como diciéndote que eres discípulo, que eres pueblo de Dios, que eres un creyente, que eres un cristiano, que eres un evangélico? Dirás, y que no es Jesús el Mesías, que no es Jesús el ungido del Señor. ¿Qué harás ante esto? Qué cosa tan triste. Vamos allá a Juan capítulo 7, 40 al 43. Dice la Escritura de esta manera: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Vea las opiniones. Unos que era el profeta, claro, Jesús era profeta, es rey, Señor y Dios. Este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Lo que hace rato les citaba.
¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ahí ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Estoy leyendo Juan 7:40 al 43. Entonces, de esta manera estamos viendo que hay diversas opiniones y que en ese caso el pueblo estaba dividido, y aún los que conocían la palabra de Dios. Hoy tenemos que hay mucha palabra del Señor que están dando diversas aplicaciones y diversas interpretaciones privadas o opiniones personales, y el pueblo sigue dividido con respecto a ello. Pero, amado hermano, estaremos divididos cuando el Evangelio nos revela que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús es ese Cristo poderoso. Oh, bueno, cada uno sabrá lo que hará en su corazón. Dijimos que ahí en Juan 20:30-31 se hablaba de tres cosas. Estamos viendo esta primera: Jesús es el Cristo. Vamos a ver la segunda: Jesús es el Hijo de Dios. Regresamos aquí en Juan, al capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo, sí, el memra en arameo, sí, el logos en griego, sí, se refería al Dios encarnado, sí, a la palabra encarnada. Y aquel verbo fue hecho carne. Deja bien claro aquí, la palabra fue hecho carne, sí, porque el Señor Jesús es la palabra, sí. Esto es parte de aceptar a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Dice, y aquel verbo, dice Juan 1:14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra encarnada, y vimos su gloria, el peso, su brillo, su importancia, gloria como del unigénito del Padre. Esto habla del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, sí, lleno de gracia y de verdad. Estamos ahora dejando bien claro que tú tienes que declarar: Jesús es el Cristo en mi vida, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido del Señor, Jesús es el verbo hecho carne, Jesús es el unigénito del Padre, Jesús está lleno de gracia y de verdad. Que estas cosas van a formar fe, que el Evangelio te revele a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Esto es menester. Jesús es el Hijo de Dios. Y así contestó. Vea esta relación que tenían sus discípulos, y en este caso Pedro contestando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué claridad en esta palabra. Ahora vamos a ir, para dejar bien claro esto, a Lucas, y vamos a ver en la anunciación de la concepción de Jesucristo, por quién vino esto. Lucas 1:31 al 35, y dice ahí, hablándole Dios a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús Salvador. Este será grande y será llamado, fíjese bien, Hijo del Dios Altísimo. Hijo de Dios Altísimo, Hijo del Altísimo, Hijo del Dios viviente, sí, Hijo de Dios. Vuelvo a leer Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces estabas hablándose de que tanto María como José eran descendientes del rey David. Ese es en la línea del cumplimiento de lo que había prometido a David, pero en el sentido de que Jesús era eterno como Dios, estuvo siendo parte de la creación, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Todas las cosas fueron creadas por Él y nada de lo que fue creado por Él fue hecho sin Él. Entonces está hablando de que Él no es solo descendiente de David, sino es la raíz y también es el linaje de David. Quede bien claro esto de parte de la Escritura. Vuelvo a leer Lucas 1:32: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, como le fue mostrado a Daniel, un reino sempiterno que ya no iba a ser cedido a nadie más, un imperio permanente. Sí, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado no solo Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, como leímos. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y está en el 6º mes. Para ella, la que llaman estéril, esta es la madre de Juan el Bautista, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Se hizo todo conforme a la palabra del Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Leí un poquito de más versículos. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 6. Vamos a ver, porque yo dije algo al principio, que el Evangelio nos revela a Jesucristo, pero que este Evangelio queda extendido sobre las epístolas y sobre el libro de Apocalipsis, que nos testifican y nos dan por verdadero, sin dudar, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Vamos pues a Romanos, como dije hace rato, capítulo 1, y vamos hasta allá, versículo 1 al 6. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo estaba aceptando que Jesús es Salvador y que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, la buena nueva de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aceptando que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Altísimo, es el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, ¿sí?, que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿sí?, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Eres llamado a ser de Jesucristo, que el Evangelio te revele quién es Jesús. Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios, Hijo del Dios viviente. Es todo esto para ti, entonces vas bien. Sí, vamos ahora a Mateo 4:17 para que confirmemos que esto también lo dio por sentado el mismo Dios y confirmado por el Espíritu que bajó en manera corporal como de paloma sobre él. Mateo 4, voy a leer desde el Mateo 4, a ver, déjame ver, sí. Es Mateo 3, perdón, 17, leí mal, Mateo 3, 17, y dice ahí: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces estamos hablando que Jesús es el Hijo amado de Dios y en él tiene complacencia, en él se agrada el Señor. Vamos ahora hasta Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 y el versículo 8 para confirmar, porque yo dije que las epístolas confirman el Evangelio
y hablan del Evangelio, es una extensión del Evangelio todas estas epístolas, y hablan de la buena nueva, y la buena nueva es que nos sea revelado Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos allá hasta Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 y 8. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios hablándonos por el Hijo. Dios hablándonos por el Hijo para darnos el Evangelio, la buena nueva, todas estas enseñanzas que han sido para nosotros de gran edificación ahora que las hemos estudiado. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es la razón de la creación y Él participó en esta creación. Entonces ahora nos vamos al versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono de tu reino. Dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Oh, lo reconoce como parte de esa deidad del Elohim, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice que ese es tu eterno por el siglo del siglo, cetro de equidad, es decir, que da a cada quien lo que debe de dar, es el cetro de tu reino. Sí, bueno, dice más ahí, pero yo no quiero extenderme, ¿sí? Entonces llegamos a ello y finalmente llegamos a esta tercera cosa, una cosa que tener y recibir, vida en su nombre. Ahora nos regresamos para ver qué nos dice el Evangelio, qué nos revela de Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, qué nos revela de la obra y de los propósitos que el Señor ha querido que en Jesús quedaran cumplidos. Capítulo 1, versículos del 1 al 5, como hace rato cité. Y dice Juan, en el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Su obra creadora antes de la encarnación, su obra participando como el formador y el creador. Seguimos en el versículo 4, en Él estaba la vida, de lo que venimos hablando, para que tengamos vida en su nombre, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito sea el nombre de Dios. Una cosa que tener y recibir, vida en su nombre. Juan 3:16, le damos otra aplicación, como ya lo hemos hecho varias veces, versículos hasta el versículo 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está Jesús, es el Hijo de Dios, del Dios viviente, el unigénito del Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son palabras de Jesús, Jesús mismo confirmando que Él es el Cristo, que Él es el ungido, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, el Hijo del Dios, del Dios Altísimo, sí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la obra y este es el propósito que Dios le encargó, porque Jesús es lo que significa, ya lo hemos dicho, Salvador, y Cristo, el Mesías, el Mesías, es el ungido de Dios. Entonces quede bien claro, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que creer en el nombre del unigénito de Dios para tener vida, para tener vida eterna y para ser libres de condenación, pero hay que creer, hay que tener fe y poner nuestra fe en ese nombre y en esa persona llamada el unigénito Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor, lleno de gracia y de verdad. Bien, seguimos adelante a Juan 3:35, sí, y vamos a ver 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer
en el Hijo no verá la vida. Vida en su nombre, dijo Pedro, tienes vida en su nombre, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando nosotros recibimos vida en su nombre, recibimos vida eterna. No, la ira de Dios no viene sobre nosotros, sino que en nosotros hay hay una excepción de Dios. Ya no somos condenados, ahora somos salvados, ahora somos justificados, somos redimidos, somos perdonados. Las tinieblas no prevalecen sobre nosotros, sino que la luz disipa las tinieblas. Bendito sea el nombre de Dios. Y de esta manera estamos confirmando una cosa que debemos tener y recibir. Vamos a ver el resumen de esto, queda muy claro y dijimos que las cartas lo confirman. Ahora nos vamos a la carta de Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 8 al 13 y leamos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quién? El Espíritu, el agua y la sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesucristo. Aquí se habla de la obra del Espíritu Santo de Dios, el Consolador, del agua, como la palabra del Señor en el abacro, de la palabra que nos santifica, y la sangre que nos limpia y perdona de todo pecado y que establece un nuevo pacto. Estos tres concuerdan. Dice el versículo 9 de 1 Juan 5, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Vamos a ver cómo ha testificado Dios el Padre acerca de su Hijo. El que cree, este es el testimonio, esto es lo que ha testificado, esto es lo que ha hablado Dios y es lo que está hablando el Evangelio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si tú crees en el Hijo de Dios, tienes el testimonio dentro de ti, en ti mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, si tú no te has revelado Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como el Hijo del Dios viviente y has recibido, entonces ya vida en su nombre, pero si no lo recibes, si no crees, si no está en tu corazón, como dije al principio, si no tienes una relación íntima y personal con Él, no está hablando a tu corazón y a tu mente, entonces le haces a Dios mentiroso, ¿sí? No honras a Dios. Vuelvo a leer Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que ha dado acerca de su Hijo? Versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Conoce y recibe revelación de Jesucristo y de Jesús y del Cristo, del Mesías, del ungido de Dios. Aquí dice bien claro que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio de Dios y la palabra de Dios es verdadera. Él es veraz, sea todo hombre mentiroso, ¿sí? Y esta vida está en su Hijo. Vamos hasta el versículo 3, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es contundente y radical. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Tú tienes que creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Es Jesús, es Jesucristo, es Cristo, es el Hijo del Altísimo, es el unigénito de Dios, es el Cristo, es Jesucristo. De muchas maneras le puedes nombrar. Vuelvo a leer el 3, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sea el oído de Dios algo seguro en mí, una certidumbre que tengo vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y tengo fe y he puesto mi fe y mi creer y mi confianza en el Hijo de Dios. El Evangelio nos revela a Jesucristo. Oh, qué cosa tan hermosa es todo esto. Este es el resumen de lo que dice la palabra allá en Mateo 16:16, y ahora dicho
por otro apóstol, aquella palabra fue dicha por Pedro y esta es dicha por Juan el apóstol. Y tuvieron el mismo concepto, la misma enseñanza, unos de manera sintética y condensada, otros de una manera más extendida y más desglosada, no tan sintética, pero más específica, gracias a Dios. Vamos a cambiar totalmente porque el Evangelio nos revela a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a conocer un poquito más de quién es Jesús. Jesús fue llevado y enseñado por sus padres en lo conocido en aquel tiempo, la ley y los profetas. En su niñez fue instruido en las Escrituras, las obedeció y las cumplió. Aprendió obediencia a Dios y a sus padres. Vamos a Lucas capítulo 2, 21 al 52. Y vamos a leer Lucas capítulo 2, 21 al 52. Es un poco largo, pero es muy importante lo que vamos a aprender aquí. Y dice así, muy bien, dice aquí Lucas capítulo 2, 21 al 52. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, ¿sí? Entonces, los 8 días, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. María obedeció y José obedecieron, poniéndole por nombre Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, ¿sí? Entonces, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo aprendió obediencia. Me quiero parar un poquito en estos primeros versículos. Capítulo 12 de Levítico, versículos del 1 a 8, hablaba que el que abriere matriz sería el primogénito, entonces era consagrado al Señor. Y el Señor hizo una sustitución, porque todo el consagrado al Señor entonces pertenecía al Señor y no podría quedar con sus padres. Para esto se tenía que hacer entonces un sacrificio, sí, a los que tenían dinero, sí, doble, y los que tenían dinero pues lo hacían con un cordero, y los que no tenían dinero, los que tenían menos recursos, en este caso era dado para María y José, lo hacían a través de 2 palominos o un par de tórtolas. Una era por la expiación para el limpiamiento del tiempo de la sangre que venía por después del nacimiento de la criatura, y otro era como holocausto. Eso usted lo puede leer en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Entonces, ellos, ahí se daba orden de que al 8º día fuera circuncidado el niño. Entonces era llevado el niño, pero ya como pareja, incluyendo a la mujer, que era la que tenía que purificarse, se presentaban hasta los 40 días. Esto se volvía el doble cuando quien abría matriz era una mujercita, entonces eran 2 semanas, y después de 2 semanas hasta cumplir 66 días más, 80 días. En este caso fueron 40 días. Así es que a los 40 días, sí, se presentaron al templo para la purificación, sí. Ahora seguimos nosotros leyendo algunas cosas muy importantes y vamos a leer. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sí, un hombre lleno de Espíritu Santo, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, es decir, era profeta, que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Entonces Simeón estaba esperando al Mesías, al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley,
él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, estaba aceptando que él era Jesús también, el que iba a salvar a sus pecados del pueblo, como había sido ordenado por el Señor, por el Espíritu, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto totalmente cumplido, y por eso nosotros hemos alcanzado la revelación de Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Así fue, y para señal que será contradicha. Así fue. Más adelante hablaremos de la señal de Jonás y de que él iba a dar esta señal de estar 3 días y 3 noches en la tierra cuando él murió, cuando él fue enterrado. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Luego el 36 dice: estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda hacía 84 y 7, entonces 91, y no se apartaba desde su virginidad, si es que todavía era mayorcita, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, porque él iba a venir a ser el Redentor, no de unos, no de los judíos nada más, sino de los judíos y de los gentiles de toda esta tierra, ¿sí? Ahora nosotros dejaríamos, ¿verdad?, algo muy importante. Capítulo 2, 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, yo quiero hacer una pregunta que exhorta y amonesta a los padres y a las familias. ¿Qué están haciendo ustedes como padres con sus hijos? Los hijos están recibiendo la instrucción que los haga crecer y fortalecerse y llenarse de sabiduría y de la gracia de Dios. Miserable es la condición de tu familia. Estoy haciendo una exhortación y amonestación a los padres, porque vemos aquí que los padres, que en este caso María, como la que fue engendrada y concibió del Espíritu Santo, y José, que adoptó a como su hijo, le enseñaron y cumplieron la ley y los profetas, lo que estaba revelado como palabra y voluntad de Dios en ese tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo hoy los que nos decimos padres? ¿Qué estamos haciendo las familias? ¿Qué estamos haciendo los matrimonios? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestra descendencia? ¿Sí? ¿Están recibiendo la instrucción? ¿Sí? Que los haga crecer, fortalecer, llenarse de sabiduría y de la gracia de Dios. Oh, qué triste, no estamos haciendo esto. Es miserable la condición de los padres y de la familia, y es miserable la condición en que están siendo educados los hijos. Oh, vemos esto. Vamos a ver ahora el 41 y el 42. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vean a ustedes lo que estaba aconteciendo. Estaban cumpliendo las cosas que eran ordenadas en la palabra de Dios, en lo que se conocía y se tenía por revelado en aquel tiempo. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios, padre? ¿Estás obedeciendo y estás haciendo participar a tus hijos de la palabra de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Estás obedeciendo? Esto no es tal, les está importando muy poco, y estoy amonestando a los padres y estoy amonestando a los hijos que ya tienen entendimiento para que vuelvan y obedezcan la
la palabra de Dios como José y María lo hacían y cumplían con lo que Dios había ordenado. Estás cumpliendo con lo que Dios ha ordenado. Qué mal está todo esto. Versículos 41 y 42 así nos expresa, y vemos, ¿verdad?, que el 46 y 47, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Un adolescente de 12 años. Nada estamos aceptando de que él es el niño Dios y que hacía milagros allá en Nazaret. Nada de esto estamos aceptando. Estamos viendo que el Señor nos está dando claro que Él creció allá y fue criado en Nazaret, y que fue enseñado conforme a la ley y los profetas, la palabra revelada en ese tiempo, y que sus padres eran temerosos de Dios porque habían tenido una visitación de Dios y no habían olvidado eso en su corazón, y ellos en ese temor de Dios habían enseñado en el temor de Dios. Un niño de 12 años que conocía perfectamente la ley y los profetas. ¿Qué están haciendo ustedes, padres? Están consintiendo a sus hijos, están complaciendo en llevarlos en una educación secular que no les conduce a la vida eterna. Yo no digo que no hagan esto, que haya una educación secular, pero ¿cómo están ustedes educando espiritualmente a sus hijos? Ustedes mismos están tan escasos del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento del reino de Dios, del conocimiento de Jesús. Les ha revelado el evangelio a ustedes, padres, a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, y esto están comunicando a sus hijos. Tienen ustedes un deseo de obedecer la palabra de Dios y hacer la voluntad y enseñar esto a sus hijos. Tienen ustedes temor de Dios. No está siendo así. Qué miserable condición de la familia, qué miserable condición de los padres, qué miserable condición de los hijos. No están levantando una descendencia para Dios, no están cumpliendo el Salmo 112, 1, 2, bienaventurado los padres, estoy parafraseando, que temen a Jehová y en sus mandamientos se deleitan en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y como dice Malaquías, que Dios nos ha dado una descendencia para que sea una descendencia para Dios. ¿Qué está haciendo la familia? ¿Qué están haciendo los padres? ¿Qué están enseñando? Están enseñando la palabra de Dios, que hoy es superior porque es el evangelio, es el nuevo pacto. Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos pues en esta hora hasta el versículo 49. Se maravillaban entonces de la inteligencia y del conocimiento. 12 años. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Cuánto ha aprendido? Ay, no, qué carga que aprenda los textos, qué carga que tenga que estar aprendiendo la palabra de Dios, qué carga que se esfuerce. Oh, qué aburrido, cuántas horas. Oh, qué mal están ustedes poniendo en ustedes una flojera espiritual, una pereza espiritual, la cual estamos amonestando en esta hora fuertemente para decirles que es la palabra del Señor y debe ser predicada, y el evangelio debe ser predicada, y el evangelio que revela a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios y como el Hijo del Dios viviente, tiene que ser enseñado en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, a toda la edad, desde que nuestros niños son pequeños, aún que no tengan el total entendimiento de nuestro lenguaje, ministrarles continuamente la palabra de Dios, bendecirlos cuando son engendrados en el vientre, hablarles la palabra de Dios, decirles cuando son pequeños que no tienen comunicación, que todavía no saben hablar, ministrarles, tener la presencia de Dios, tener obediencia a la palabra, a los mandamientos, al ordenado por Dios, el hacer su voluntad, el dar testimonio de ello, el ser ejemplo. Y entonces esto es tan importante, y de esta manera entonces podemos mirar hijos extraordinarios, como dice aquí el 47, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora vamos a
a ver algunas cosas más. Ahí al versículo 49, entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, ¿qué relación tenía a los 12 años como el Hijo del Hombre con Dios Jesús? ¿Qué relación tan cercana, tan íntima? Estás enseñando a tus hijos a creer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y que da vida eterna. Estás enseñándoles, a lo mejor ni tú mismo has recibido, no has creído en Él, no lo has recibido, no lo has aceptado, los estás llevándolos a tener una relación cercana, una comunicación. Les estás enseñando a buscar a Dios, les estás enseñando a orar, a clamar, a depender, a consultar al Señor como se ha enseñado en estos días, a inquirir al Señor, a poner todos tus planes y propósitos, y que tus hijos también hagan lo mismo delante del Señor, a buscar que los caminos que están tomando y las decisiones que están tomando tus hijos sean totalmente presentadas delante de Dios, como estaba Elías, que se nos ha enseñado en la escuela de crecimiento espiritual, delante de Dios, como lo siguió haciendo Eliseo, como lo hacía David, como lo hacían aquellos reyes que buscaron al Señor, y como lo deben hacer ahora las familias, el padre, la madre, los hijos, las hijas y todos los que habitan en la casa de esta manera. Oh, qué cosa tan preciosa, qué relación a los 12 años tenía Jesús con Dios el Padre. Sí, pero no solo ello, versículo 51, vamos a leer el 52, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. También estamos viendo un hijo sujeto a sus padres, un hijo obediente. Hoy hay muchos padres que tienen unos hijos desobedientes, groseros, que les faltan al respeto, que no reconocen su autoridad, no se sujetan, no obedecen a ellos, pero este Jesús nos da ejemplo de sujetarse a ellos, y Él volvió y sabemos que después de este tiempo, hasta los 30 años, cuando ya era un hombre, apareció otra vez para cumplir con el ministerio que el Señor, y con el propósito y con las obras para las cuales Dios le había enviado a esta tierra, como el Salvador, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, dice Lucas 2:51 y el 52, y Jesús crecía, fíjese bien, en sabiduría y en estatura. Están creciendo tus hijos en sabiduría, en la sabiduría de Dios. Oh, nada más te preocupas que crezcan en estatura, no que crezcan bien, que crezcan saludables, saludables por dentro y saludables por fuera. La sabiduría crecía en Jesucristo, y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto es, no nos conformemos con migajas como familias cristianas, porque nuestro corazón hace tesoros en la tierra y no en el cielo. Ya lo aprendimos y vamos a confirmarlo allá a Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21, y dice ahí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos y qué hay en el corazón de nosotros los padres? ¿Qué hay en el corazón de las familias? Veamos Proverbios 15 y 16. Ahora la palabra está predicando solita, y vamos hasta allá. Proverbios 15, versículo 16, dice la palabra así: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Esto es para completar lo que dijimos de Mateo 6, 19 al 21. Proverbios 22, 6, muy conocido, pero que no se ha aplicado. Y dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Jesús, como sujeto a José y a María, fue instruido
en lo que se conocía como la ley y los profetas. Efesios capítulo 6, vamos hasta allá, estamos confirmando todo este cambio que el Espíritu Santo está queriendo que haya en las familias, que haya en el padre, en la madre y en los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4, dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que estás haciendo. Segunda de Timoteo, vamos hasta allá y vamos a ver qué nos dice la Escritura en el capítulo 3, versículos 14 y 17. Una familia que sí cumplió con esto, y vean el resultado. Esto fue escrito para Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? ¿Quién es? Su madre y su abuela. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Saben tus hijos las Sagradas Escrituras? Vergüenza te debía de dar, padre. ¿Sabes tú las Sagradas Escrituras? Vergüenza te debía de dar. Ay, qué flojera aprenderme las Escrituras de memoria. Ay, qué flojera, me tengo que llevar tiempo. Pero ahí sí te estás viendo los programas de televisión y las películas y te vas a las diversiones y están tus hijos ahí pegados en el PlayStation o en el Xbox, yo no sé mucho de eso, o pegados en la computadora o pegados en el teléfono celular que tiene internet o datos móviles. Qué vergüenza, y no están dedicando nada a las Escrituras. Es tiempo de romper con esos malos hábitos, esas costumbres que están trayendo a la familia a la perdición y a la condenación. Y dice aquí en el 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio como Cristo, pero en esta hora para los que necesitamos la salvación, para la salvación por la fe, que es en el Mesías Salvador, en el ungido Salvador, en el ungido Hijo del Altísimo, en el ungido Hijo de Dios, en el ungido, el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Qué flojera escuchar mensajes tan largos como los del hermano Ernesto, o escuela de crecimiento espiritual tan larga como la del hermano Eliud. Qué flojera. Pero qué triste condición se encuentra la familia, porque el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Y como en este libro de Oseas el Señor dice: misericordia y conocimiento quiero. Y qué escasez, cuánta tiempo perdido. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vives en hacer justicia y practicarla. No es así, a fin de que el hombre de Dios, son nuestros hijos, hombres y mujeres de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hay que darles complacencia. Qué cansado es estar pegado a las Escrituras, qué seco y qué aburrida es la oración, el ruego, la intercesión. Sí, pero estamos buscando alcanzar la vida eterna, porque no merecemos nada, y el Señor nos ayude a vivir como Jesús vivió, creciendo en el conocimiento de la palabra y de las Escrituras y haciendo la voluntad del Señor. Si te dices que como padre y madre eres discípulo de Jesús, busca que Jesús por el Evangelio sea revelado a ti como padre, a ti como madre, a tus hijos, a tus hijas, a toda tu descendencia. Dale a Jesús y a su palabra el lugar que le corresponde. Voy a dejar ahí esta amonestación que nace de que el Evangelio nos revela a Jesús y lo que hizo en esta tierra. Jesús cumplió toda justicia, es decir, cumplió lo que debía de ser y de hacerse. Vamos a Mateo capítulo 4, vamos hasta allá al capítulo 4, versículos 15 al 17, y dice la Escritura, ¿sí?
sí, perdón, es capítulo 3, 15 al 17. Dice así: pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es aquí en Mateo 3, 15 al 17. Y Jesús cumplió con toda justicia, es decir, hizo lo que debía de hacer, ¿sí? Hizo lo que debía de ser y de hacerse, de tal manera, y tu descendencia, ¿qué? Está haciendo lo que debe de ser y lo que debe de hacerse, está cumpliendo toda justicia. Es menester que nosotros entendamos que esto solo será cuando el justo more en nosotros y se nos revele a nosotros, y entonces la palabra también viva, que está representada en Cristo Jesús, nos pueda llevar al cumplimiento de toda justicia. Jesús cumplió con la ley y con los profetas. De esta manera vamos a ver Mateo 5, 17 y 20. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Entonces Jesús cumplió, sí, estoy hablando de Mateo 5, 17 hasta el 20. Y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y las enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, hay que hacerlos, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es que tenemos que no solo enseñarla, sino hacerla y enseñarla. Entonces, esto es lo que el Señor está queriendo en cada uno de nosotros. Jesús hizo y buscó la voluntad de Dios. Esto también nos revela el Evangelio. Juan 4:34, vamos hasta allá, ya lo hemos leído y le estamos dando esta aplicación de que Jesucristo te sea revelado, y si te es revelado, entonces tú vas a empezar a hacer lo que corresponde, a cumplir justicia, a hacer lo que debe de ser y hacer como debe de hacerse las cosas, ¿sí? Entonces Juan 4:34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor nos está enseñando y Jesús nos está dejando ejemplo y se nos está revelando. Jesús hizo y buscó la voluntad de Dios. Juan 5:30 dice así la palabra del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús hizo y buscó. En el 4:34 es de hacer, y aquí es de buscar, y entonces para hacerla, indudablemente. Juan 5:30, ¿sí? Acabó la obra que se le encargó, sí, así es, no es nada más de decirlo, sino de hacerlo. Y dice aquí: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Estás claro de para qué te envió Dios a esta tierra? ¿Están ustedes claros, los padres y los hijos, la descendencia de nosotros, para qué nos envió? La obra que nos encargó la podemos después algún día, antes de nuestra muerte, decir: Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es de hacer, como hemos dicho muchas veces, no solo de oír, no solo de decir qué bonita palabra, sino de hacer. Juan 19:30, y vamos hasta allá, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo en la cruz: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces consumó la obra, terminó, llegó a la meta. ¿Estás tú en eso? ¿Prosigues a la meta? ¿Vas a alcanzar la meta? ¿Vas a llegar al final? ¿Vas a ser fiel?
hasta el fin, entonces vas bien. Y la pregunta aquí para ti sería, ¿y nosotros estamos claros de que tenemos que acabar la obra que se nos ha encargado y cumplir los propósitos que Dios nos ha asignado? Vamos también a ver, Jesús no se aferró a la forma de Dios, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí queremos hablar de un Jesús totalmente en la carne, totalmente en un cuerpo humano, en condición de hombre, y vemos que se humilló. Vamos allá para comprobar esto. Muy conocido este pasaje, allá en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, y dice así, el cual siendo en forma de Dios, es decir, en la forma en que aparece una persona, como la vemos, la apariencia externa, él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, y el Señor a través de todo esto aprendió obediencia, y esto Dios lo llevó para que él aprendiera obediencia. Hebreos 5, 7 al 10, y dice la escritura, y Cristo en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Seguimos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios está buscando enseñarnos. Jesús se nos revela que Él fue obediente y fue perfeccionado en obediencia. Tú también, y tenemos que ser obedientes, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el Dios encarnado, no hay lugar a duda. Jesucristo estuvo en la carne, y esto nos lo deja bien claro, 1 Timoteo 3:16, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él es el Dios encarnado, sí, Él es el Verbo encarnado, como vimos allá en Juan 1:14. Nunca perdió su naturaleza divina, nunca la perdió, pero acuérdese que no se aferró a ella. Distinga eso, no se aferró a la forma de Dios, sino que tomó la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le vuelvo a repetir esta idea, nunca perdió su naturaleza. Allí en Juan 17:5, que acabamos de leerlo, se nos habla perfectamente de ello, pero lo vamos a volver a leer y vamos a estar y diciendo ahí, ahora pues, Padre, glorifícate tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, que la gloria de Cristo fue antes de que el mundo fuese, porque Él es Dios, Él es el eterno presente, ¿sí? Él estuvo en la creación. Allá en Génesis 1:26, así nos lo dice claramente. Juan 1 y 2 nos lo confirma, y ya lo hemos leído, pero nos lo confirma que Él es Dios, y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nos lo deja plenamente confirmado, nunca perdió su naturaleza. Juan 5, 17 al 19, vamos allá. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, pero por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tú haces todo lo que Dios hace, haz de esta manera, serás verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Juan 10, 27, vamos hasta allá a Juan 10, 27,
y vamos a leer la palabra del Señor. Sí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a leer un poquito más de Juan 10, 27 hasta el 33. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por la cual de ellas me apedreáis. Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No se hace, es Dios. Pero recuerde, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿En dónde está nuestra obediencia? ¿En dónde está nuestra humillación? ¿En dónde está el temor que le debemos de tener a Dios? Esto solo vendrá cuando el Evangelio nos revele que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y entonces tengamos temor a Dios, temor a su nombre y temor a su palabra. No hay antecedente alguno de que Jesús recibiera enseñanza de escuela, de universidad secular y teológica, seminario o de algún maestro sabio de su tiempo. Él aprendió a los pies de Dios y de la palabra revelada en ese momento. Vamos allá a Juan 7, 14 al 18, y dice la escritura: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Doctrina es igual a enseñanza. Jesús aprendió a los pies de Dios y a los pies de la palabra revelada en ese momento. Y muchos decían: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Oh, qué cosa tan maravillosa. Vamos a Mateo capítulo 13, 54 al 58, y nos vamos hasta allá a leer la palabra de Dios. Dice así, de esta manera, ¿sí? Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo, Él estuvo a los pies de Dios y escudriñando y aprendiendo la palabra revelada y la ley, los profetas, los salmos. Eso es lo que debíamos de hacer. Jesús se declaró más que Jonás como profeta y más que Salomón en sabiduría. Vamos allá a Mateo 12, 39 al 42, y dice la escritura de esta manera: y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, más que Jonás, más como profeta que predique la palabra de arrepentimiento. Y dice el 42: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra por oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Primera de Corintios 1:24, no lo voy a leer, dice: Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Jesús se declaró más que Jonás como profeta y más que Salomón en sabiduría. El Evangelio nos revela que la autoridad de la palabra de Jesús venía de la aplicación correcta de lo dicho por Dios y de hacer lo indicado, y no de aplicaciones personales que manifiestan incongruencias con la voluntad expresada por Dios en las Escrituras.
No queremos poner cargas insostenibles como lo hacían los fariseos y los escribas y los saduceos, y no queremos traer ninguna incongruencia en esta hora. Y vamos a leer un poquito de Mateo 23, versículos del 1 al 4, y dice la escritura de esta manera. Sí, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es de guardar y de hacer, mas no hagáis, es de oír, guardar y hacer, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Oh, qué tremendo. Que no digamos y no hagamos, que digamos y no hagamos, que digamos y no hagamos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahora nos vamos a las incongruencias. Juan 7, vamos hasta allá, hasta Juan, capítulo 7, versículos 22 al 24, y vamos a ver las incongruencias. Dice así: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Vea cuando lo circuncidaban, cuando no se debía hacer ninguna obra. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzgáis según las apariencias, sino juzgad según el justo juicio. Incongruencias que el hombre pone, que hacen cosas contrarias a lo que dicen que debe de hacerse, a lo justo, y entonces hay incongruencias. No se hace en la iglesia de Cristo la correcta aplicación de la palabra, de los requisitos y condiciones que el Señor quiere en el ejercer de un ministerio. Es tiempo de corregir lo deficiente en cada iglesia local y establecer en cada ministerio al que guarda los requisitos establecidos por el Señor y nombrarlos oficialmente. Vamos allá a Tito capítulo 1 para que nosotros dejemos bien claro versículos 5 al 9, y dice ahí: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, vea los requisitos y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Sí, el episcopo es un sobrevedor, uno que cuida, que tiene casi labores como de pastor y alimenta. Sí, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dando al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no en aplicaciones como a ti te gustan, ni en opiniones personales, ni en pareceres personales, ni en interpretaciones privadas, ni en cosas de hombres, ni en filosofías, ni en doctrinas de hombres, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así es como el Señor quiere, y que esto se haga oficial. Concluimos. El Evangelio nos revela a Jesucristo como el siervo en obediencia a lo señalado por Dios y por su palabra, haciendo la voluntad de Dios. Imitémosle, y que te sea revelado por el Evangelio quién es Jesús. Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, alguien que obedeció, que no se aferró a la forma de Dios, sino que se humilló a sí mismo para ser siervo y estando en condición de hombre, para obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre, por este mensaje. Pueda tocar tú el corazón y pueda el Evangelio revelar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios, como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad, como Hijo del Altísimo, como el que obedeció, como el que buscó y el que estableció una relación como hombre, como el Dios encarnado, estando en condición de hombre te buscó, estando en condición de hombre aprendió la Escritura, aprendió obediencia, vivió haciendo lo que tú mandabas, lo que tú tenías revelado, cumplió toda justicia,
cumplió la ley y los profetas. El único hombre que cumplió toda la ley y los profetas. No dejó que se variara, ni dejó de cumplir ninguna tilde, ninguna coma. Todo lo cumplió, porque Él vino y se complació en cumplir toda justicia, y así se lo dijo a Juan, al ser bautizado a Juan el Bautista. Señor, que en verdad seamos en esta hora amonestados y constreñidos, y vengamos para que le pidamos al Señor que el Evangelio nos revele a Jesús como debemos de tenerlo, y como el que sea para nosotros la motivación y la razón de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has de hacer con esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, precisamente mirando que Jesús debe ser imitado, Él estuvo, y esto, aunque no lo cité en mi mensaje, haciendo 3 cosas básicas. Sí, predicando, sí, la buena nueva a los pobres, predicando el año agradable del Señor, predicando el evangelio del reino, pero echando fuera demonios para los oprimidos por el diablo y sanando toda enfermedad causada por los demonios. Y también sanando toda enfermedad que viniere de carácter físico para la gloria de Dios, limpiando, sanando, salvando. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Señor, porque esa es la necesidad más básica, quitando toda enfermedad y toda dolencia con cualquiera causa que viniere, fuera espiritual o fuera física o corporal. Ahora, Señor, te pedimos que así sea hecho en esta hora, que sanes toda enfermedad en nosotros, toda dolencia, y que si es causa que el enemigo ha venido, quede atado, reprendido, echado fuera. Que en tu nombre, Jesucristo, echemos fuera demonios. Que en tu nombre declaremos sanos a los enfermos. No podemos imponer manos nosotros directamente, pero tú, Espíritu Santo, pon tus alas y tus manos sobre los enfermos y sánalos. Y los mismos enfermos tengan fe en este nombre de Jesucristo, que el Evangelio les revele quién es Jesús, para que, creyendo en la obra que Él ha hecho, vengan a ser libertados, vengan a ser sanados, también vengan a ser provistos de toda bendición, de toda clase de bendición en su vida, porque el Señor, conforme al Evangelio, ha venido a darnos vida, sí, primeramente vida eterna y vida en abundancia. Así es que Él es nuestro sostén, Él es nuestro sustentador, y Él sostiene con su palabra de poder todas las cosas en esta tierra. Gracias, Señor Jesucristo, pues, por la sanidad. Gracias por la liberación. Gracias por la salvación. Gracias por la provisión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora nos despedimos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Nos encomiendo a la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por tu gracia. Úsanos toda esta semana y llévanos en tu gracia y líbranos por tu gracia de cualquier contagio, de cualquier mal y enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Amén.